Ya tenemos en línea un abogado tributarista. Él es Diego Fraga, que también es socio de Expansion Business Argentina. Diego, ¿cómo andás? Juan Pablo Marino te saluda. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien, Diego, gracias por atendernos. Bueno, la primera Placer. pregunta que te quiero hacer así, en términos generales, ¿qué opinas de este blanqueo, uno nuevo en la República Argentina, con la idea del gobierno de que él ingrese en dólares? Está muy sediento de dólares, las arcas del Banco Central están en rojo, con lo cual para el gobierno es bueno, es un maná en el desierto que este blanqueo le vaya bien. Vos del lado, bueno, como abogado tributarista, ¿cómo lo ves y qué estás olfateando de los contribuyentes? ¿Es interesante entrar en el blanqueo? ¿Cómo lo analizás? Bueno, yo creo que hay que analizar la situación particular de cada uno. Mm, En este tipo de regímenes es muy difícil generalizar y hay que ver también los sentimientos, ¿no?, de cada contribuyente, ¿no? Porque eh, para empezar, ¿no?, ¿qué es un blanqueo? Es una oportunidad que te da el Estado para ponerte al día, para regularizarte frente al fisco, exhibiendo los activos que tenés ocultos, ¿no? Son bienes que mm. están en negro, que no pagaron impuestos, y gracias a estos regímenes, como el blanqueo o la moratoria, podrían incorporarse al circuito formal con un costo bastante bajo. En algunos casos, como en muchas oportunidades de este blanqueo, se puede hacer hasta gratis. En Argentina, bueno, como verás, se producen bastante seguidos y sobre todo después de ciclos con altísimas dosis de populismo, aunque también dentro de los ciclos populistas se aprueban blanqueos que son menos exitosos porque la gente cree menos, ¿no? Lo cierto es que después de años con presión tributaria altísima, controles de cambios y mucha inseguridad jurídica, hay flujos de dinero que optan permanecer en la informalidad. Entonces los gobiernos que llegan y son más racionales desde lo económico necesitan formalizar la economía y para que estos flujos vuelvan a entrar dentro del sistema, la zanahoria tiene que ser muy grande. Entonces ahí empiezan a jugar los blanqueos, las moratorias y, y bueno, entonces vos me dirás, bueno, ¿conviene o no entrar al blanqueo? Bueno, hay muchos casos de que permiten blanquear activos gratis este blanqueo aprobado por el Congreso con el paquete fiscal. Por ejemplo, si son bienes en dinero en efectivo por debajo de hasta $100.000, con un parking muy breve, porque si se trae el dinero hay que pasarlo por una cuenta especial, es decir, el contribuyente tendría que abrir una cuenta de regularización especial y depositar esos fondos, y podría depositarlos el 29 de septiembre y el 1 de octubre ya los puede sacar. Pero además puede usar esos fondos, puede usarlos para adquirir otros bienes. Es decir, se abre y lo mismo arriba de $100.000, se pueden usar esos fondos en la medida en que se mantengan dentro de un circuito financiero en dólares especial que se quiera armar de este gobierno. Se puede blanquear gratis. Ahora, hay muchos contribuyentes que por ahí no encuentran atractivo, más allá de todas las zanahorias que le pongan, por la experiencia amarga que han vivido después de haber adherido al sinceramiento fiscal de Macri, donde había una perspectiva, digamos, de racionalidad, por lo menos económica, de respeto del derecho de propiedad, pero ya dentro del mismo gobierno de Macri se aplicó un impuesto a la renta financiera, Mm. se elevó de bienes personales, y lo que vino después de la PASO, bueno, fue directamente la hecatombe. Se trató de perseguir a los que blanquearon, se les subió bienes personales, se le aplicó el impuesto a la riqueza. Entonces todos esos, los que se quemaron con leche, ven una vaca y lloran, ¿no? Claro, claro. Diego, ¿cómo estás? Matías Ortega te saluda. ¿Tenés ¿Qué tal, Matías? estimaciones de cuánto puede ser lo que puede llegar a entrar por el blanqueo? Mira, acá son dos preguntas en realidad, porque una cosa es lo que puede llegar a entrar como recaudación y otra cosa es cuántos son los bienes que puedan llegar a blanquear. Las estimaciones que se hacen, yo no soy economista, pero te digo lo que escucho, digamos, y también lo que se palpa en el mercado. Lo que dicen en general los economistas, los analistas financieros, es que se podrían llegar a declarar hasta 30.000 millones de dólares, entre 10.000 y 30.000 millones de dólares, que ayer en una reunión que tuvieron
el ministro de Economía o las autoridades del Banco Central con las sociedades de bolsa, con las ALICs, medio como que salieron a decir que en realidad este blanqueo no tiene un fin tan recaudatorio, sino simplemente lo que se quiere es que empiecen a circular los dólares dentro del circuito financiero. Por eso se dan tantas facilidades y se dan tantos blanqueos gratis en la medida en que se traigan los dólares. Es decir, como una instancia previa a la dolarización o a la competencia de monedas. Claro, claro, claro. Diego, y respecto al blanqueo de Macri, ¿qué puntos a favor para el contribuyente le ves a este blanqueo? Digamos, ¿hay más zanahorias que el blanqueo que impulsó el expresidente? ¿Qué diferencias marcarías, ¿no? para tener en cuenta aquellos que están todavía analizando qué hacer? Ok, hay muchas diferencias. Yo creo que es un blanqueo que es muy beneficioso y muy flexible para montos bajos, bajos relativamente bajos, ¿no? Porque $100.000 es un montón de plata, Sí. pero para los pequeños ahorristas pueden entrar gratis. Suponete a alguien que... Te doy un ejemplo clásico de estos años, ¿no? Donde hubo controles de cambios y muchos freelancers que trabajaban para el exterior y cobraban el dinero en una cuenta en PayPal, o los más sofisticados por ahí tenían una sociedad, una LLC en Estados Unidos y tienen ese dinero y quieren comprarse un departamento, quieren cambiar el auto, ¿no? Bueno, en ese caso el blanqueo es bastante accesible. Y para grandes patrimonios también, porque las alícuotas son bajas, ¿no? Si uno entra en la primera etapa es una alícuota del 5%, aunque con la diferencia del blanqueo de Macri, que en el blanqueo de Macri era en pesos y se iban devaluando, acá es en dólares. Claro. Esto es una diferencia grande, pero igual es un costo muy bajo, digamos, para ingresar a la formalidad, ¿no? El tema es que acá juegan un montón de factores, no solo digamos los jurídicos, sino también los económicos y las perspectivas que cada uno tiene respecto de cómo se va a ir encaminando el país y qué proyecciones tenemos, ¿no?, de volver a ser un país serio y donde se respete el derecho de propiedad, porque más allá de uno discute, ¿no?, de la presión tributaria, que Argentina es uno de los países más gravosos del mundo, pero peor que eso es la inseguridad jurídica tributaria, porque si vos tenés una presión tributaria alta, estable en el tiempo, vos sabés a qué atenerte. Pero si un año te dicen, bueno, vamos a bajar bienes personales, va a quedar en el 0,25%. Sube un nuevo gobierno y te aumenta bienes personales, te pone una alícuota máxima del 2,25% y a los 2 meses te crea un impuesto a la riqueza que llega por ahí hasta el 5%. Eso es peor que tener tasas escandinavas de impuestos, porque en cuestión de meses te cambian la situación y no puedes ni planificar, además de que te destruyen económicamente, ¿no? Por eso, más allá de las diferencias que puedan existir entre el blanqueo de Macri y yo creo que hay que centrarse mucho en la situación particular de cada uno, qué es lo que espera del país, y también en las oportunidades, ¿no? Porque en situaciones de crisis hay oportunidades y el que quiera, que confía en el país y que cree que puede haber, digamos, negocios para hacer, es una buena oportunidad para blanquear todo ese flujo que se produjo durante los años de populismo y se mantuvo al margen de la formalidad. Perfecto. Diego, y ya para ir cerrando, también hubo cambios muy importantes en la moratoria, ¿no?, que habilita a muchas empresas a ponerse al día para regularizar deudas, ¿no?, con el Estado. Bueno, y lo mismo con bienes personales, más allá también de ganancias. Bueno, si me tuvieras que describir para vos el resto de las medidas que votó el Congreso, que sancionó el Parlamento, ¿qué mirada tenés respecto a esos otros tributos muy importantes para el Estado también? Sí, yo creo que todo lo que se aprobó con el paquete fiscal son medidas que eran necesarias, que por ejemplo la moratoria era Sí. algo muy importante para las empresas que están agobiadas que tienen deudas tributarias y que tienen que regularizar, y lo de bienes personales fue
digamos, una racionalización, si bien lo ideal, por lo menos los tributaristas que opinamos que bienes personales es un impuesto que no tendría que existir en un país como la Argentina, pero por lo menos se bajó a niveles tolerables, se puso una zanahoria, que es el régimen de ingreso anticipado de bienes personales, que consiste en anticipar el pago de 5 años a cambio de una alícuota fija, baja, y que además te permite hay cláusulas que establecen estabilidad jurídica en impuestos patrimoniales hasta 2038, que eso es una zanahoria, es decir, un contrato que se hace con el Estado donde te dice, bueno, yo te adelanto 5 años de bienes personales y a cambio el Estado me da una tasa reducida y promete no molestarme, no cambiarme las reglas de juego de acá a 2038. Eso también es muy importante. Son zanahorias que se van poniendo como para demostrar que vamos hacia una transición de un país normal, competitivo, capitalista. Ahora, me decís, ¿es suficiente? Y no es suficiente, por lo menos porque son medidas momentáneas y además el gobierno ha prometido una reforma fiscal muy amplia, donde se apunta a simplificar el sistema tributario y a bajar la carga impositiva agobiante que le impide al país ser competitivo a nivel global, ¿no? Muy bien, Diego, muy interesante tus respuestas y creo que las vamos a tener que seguir en algún momento porque hay mucho para hablar de todos estos temas y gente también muy interesada, seguramente vos lo estás notando, que hay mucho interés, tanto por el blanqueo, bueno, y conocer más también la letra chica de, bueno, moratoria, qué está pasando con bienes personales. Así que la seguiremos en algún momento y te agradecemos por este contacto. Bueno, cuando quieran, un placer, chicos. Gracias, Diego. Hablábamos con Diego Fraga, socio de Expansion Business Argentina.